Esta sesión número 5 tiene que ver con el tema de administración de vía intramuscular. Entonces, ya hemos visto, no, de acuerdo a las vías parenterales, la vía de administración por vía intradérmica, vía subcutánea, y el día de hoy nos toca por la vía intramuscular. Entonces, vamos a desarrollar los puntos para esta sesión, el cual vamos a hablar acerca de la definición, las indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de esta vía intramuscular, cuáles son las zonas de aplicación para esta vía, el equipo y material que necesito para administrar este medicamento o vacuna, el procedimiento en sí, paso a paso, qué es lo que se debe de realizar, hacer un correcto procedimiento en la aplicación de vía intramuscular, cuáles son sus complicaciones y finalmente haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto el día de hoy, vamos a lograr nuestras propias conclusiones. Entonces, igual como en todas las sesiones, iniciamos con una imagen o un video. Esta ocasión yo les he traído una imagen. Esta es la... Espera un momento. Bien, esta es la imagen de una campaña de vacunación, específicamente es la campaña de vacunación de las Américas, que se realiza una vez al año. Es para poder concientizar a la población a colocarse la vacuna que no se pudo colocar en su temporada, ya que cada país cuenta con un esquema de vacunación nacional, pero a veces por motivos, a veces de salud o de repente algunos inconvenientes personales que haya tenido el familiar a cargo del paciente, en este caso de un niño, ¿no? No haya tenido este tiempo suficiente para ir, llevarlo a un centro de salud y vacunarlo. Entonces se propuso realizar campañas de vacunación, barridos cuando haya casos de algunos problemas de salud, como hubo hace unos años en los distritos del sur, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, que se evidenciaron casos de poliomielitis, empezaron a hacer barridos. Entonces, ¿qué significa? Que en esa zona en específico se empezaron a realizar estas campañas a esta población, ¿no? De repente gente o pacientes que no pudieron colocarse en su tiempo, entonces se aprovecharon estas campañas de vacunación masivas. Bien, entonces si ustedes ven la técnica que usa el licenciado de enfermería para colocar la vacuna, ¿ya? Es la vía que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la vía intramuscular. Este es un pacientito pequeño, es un niño que muy fácilmente no se va a dejar colocar la vacuna, ¿no? O se va a dejar aplicar la vacuna por vía intramuscular. Entonces necesitamos siempre vamos a necesitar la ayuda de un cuidador, de un familiar, ¿no? En este caso tenemos el apoyo de la madre para sostener o contener al paciente y no se mueva al momento de administrar el medicamento por esta vía. Es aparentemente sencillo, pero va a depender mucho también de nuestros pacientes que colaboren para que la administración sea segura. Bien, entonces como definición para la vía intramuscular, es una forma de administración rápida, en la que el medicamento o la vacuna, ¿no? Es inyectado directamente dentro del músculo. Es utilizada con el fin que esta sustancia administrada sea absorbida en forma eficaz y siendo un volumen, ¿no? Administrar por esta vía entre 3 centímetros cúbicos o hasta 5 centímetros como máximo, ¿ya? Entonces, la capacidad que tiene este tejido
puede alcanzar hasta un máximo de depósito de la sustancia medicamentosa hasta 5 centímetros cúbicos, ¿ya? Y también eso va a depender mucho de la zona de aplicación que ustedes elijan, ¿ya? Porque cualquiera de los tejidos musculares o las zonas de aplicación que sea el indicado, eh, la capacidad va a cambiar, ¿ya? No en todos ustedes van a administrar el mismo volumen máximo de sustancia. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta porción de piel, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la aguja invade y sobrepasa la primera capa de la piel, que es la epidermis, luego la dermis, pasa, ¿no? El tejido subcutáneo y finalmente llega a este espacio que yo quiero que se deposite el medicamento o la vacuna, que sería el tejido muscular. Entonces, la posición en la cual la aguja va a adoptar frente a la porción de la piel va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de llegar, ¿no? Hasta el tejido objetivo, que en este caso sería nuestro tejido muscular. Entre sus indicaciones, nosotros tenemos indicaciones absolutas y relativas, ¿ya? Entre las absolutas, nosotros podemos, nosotros podemos aplicar medicamentos cuando se busca una acción general rápida. También se pueden administrar medicamentos que no existen para administrarse por vía oral. Pero aunque ya en el mercado, ¿no? Estos medicamentos que eran solamente hechos para que se administren por vía oral, ya se están también, algunos laboratorios ya han cambiado esa vía y también las podemos encontrar en en otras vías como vía intramuscular o hasta vía endovenosa, ¿no? El caso, por ejemplo, de ese medicamento es el famoso medicamento del paracetamol, ¿no? Ese medicamento paracetamol que ustedes lo encontraban solo en vía oral, ahora ya en la actualidad tenemos en presentación, tenemos, tenemos en vía endovenosa. Un momento, perdón, un momento, por favor. Ana, si tenemos consultas, las vamos dejando por el chat, por favor, para que nuestra docente lo pueda leer. Bien, disculpen. Listo. Entonces, estábamos en lo que son las indicaciones, ¿no? Habíamos mencionado que hay ya medicamentos que no se encuentran de repente en la vía oral, ¿no? Pero también la podemos encontrar por vía intramuscular. Entonces, se puede administrar sin ningún problema, siempre y cuando el medicamento o la ampolla esté rotulada con la vía, porque ahora las ampollas también les van a indicar cómo se deben de administrar, ¿no? Las ampollas pueden servir como vía intramuscular, vía endovenosa, inclusive hay un medicamento
que tiene para las 4 vías, para vía intradérmica, subcutánea, endovenosa, intramuscular. O sea, se puede utilizar para cualquiera de estas 4 vías y eso está descrito en la misma ampolla, en su mismo rótulo, ¿no? Por ejemplo, la epinefrina es una de ellas, ¿no? Otra de las indicaciones es la aplicación de medicamentos a enfermos que no pueden deglutir, ¿no? Pacientes que no son capaces de tomar algún medicamento por vía oral, se les puede indicar a través de vía intramuscular, ¿no? Aplicación de medicamentos que se alteran por los jugos digestivos, ¿no? Se recomienda que también la vía sea mejor por vía intramuscular. O medicamentos irritantes para el aparato gastrointestinal o para la vía subcutánea, se indica mejor por la vía intramuscular. Y bueno, y algunas vacunas, entre ellas la más actual, ¿no? Que ha sido la vacuna contra el COVID-19, que se administra por vía intramuscular. Y tenemos pues una gama de vacunas que se administran por esta vía, ¿no? Que es la vía, que es, perdón, la vacuna de la DT, que protege contra la difteria y el tétanos, ¿no? La vacuna contra la hepatitis B, ya que también tiene una cierta cantidad de dosis que se deben de cumplir para poderse proteger. Y entre las indicaciones relativas, ¿no? Indica que la administración intramuscular de fármacos únicamente puede ser utilizada cuando sea imprescindible, si no hay otras vías de administración o si se precisan de forma muy espaciada, mensual o trimestral. Aquí, por ejemplo, denota estos tratamientos que se utilizan como las hormonas, ¿ya? Las hormonas, por ejemplo, se colocan a veces mensualmente, trimestralmente. Entonces, esas son de repente, tratamientos que se pueden optar por la vía intramuscular porque los tiempos que se van a colocar son muy espaciados. Pero imagínense que se indique algún medicamento cada 8 horas o cada 2 horas. Entonces, esos medicamentos de corto espacio, no se recomendaría que la vía sea intramuscular. Y ya entendemos por qué, ¿verdad? El estar a cada rato puncionando al paciente cada 2 horas no es, eh, no es muy cómodo para el paciente hacerlo porque le va a causar mucho dolor, ¿ya? No solamente le va a causar dolor la medicación que va a pasar, sino que también el mismo pinchazo en sí. Entonces, para esos casos, no se recomienda. Si los tiempos son cortos entre cada dosis, no se recomienda que sea por vía intramuscular, por ejemplo, ¿no? Es lógico. De repente, otra de las vías a optar, si son de corto espacio, las dosis sería de repente por vía endovenosa, ¿no? Pero si son así con espacios muy largos, como mensuales o trimestrales o semestrales, se recomienda que sean, pueden ser por esta vía intramuscular también. Entre las contraindicaciones tenemos igual contraindicaciones absolutas, ¿ya? O relativas, ahí vamos a hacer una corrección. Por ejemplo, entre las contraindicaciones absolutas tenemos a pacientes con trastornos de coagulación. Si el paciente tiene este problema de coagulación, no se recomienda ya que se tenga que administrar algún medicamento por vía intramuscular. Puede ser otra vía, ya de repente puede ser vía subcutánea, pero vía intramuscular no. Porque recuerden que al nosotros pasar, ¿no? Tantas capas de la piel, invadir tanto para llegar a tejido muscular, lo que estamos haciendo es ya entrar también a espacios donde donde los vasos sanguíneos se van a evidenciar en mayor cantidad. Entonces, imagínense que ustedes ingresan y de casualidad rozan o perforan alguno de estos vasos, el paciente con trastorno de coagulación va a empezar a desangrarse. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer sus antecedentes personales de su paciente. Otra de las contraindicaciones son pacientes con edema generalizado. ¿Han visto esos pacientitos que están hinchaditos y que cuando ustedes presionan, ¿no? Esa parte donde ven que está hinchadito, se hunde.
pero no retorna muy fácilmente la piel a su estado original, ¿no? Entonces hay una acumulación de líquido. Entonces estos pacientes tampoco no son candidatos para la administración de vía intramuscular, ¿no? Por algún medicamento que tengan que colocar. Entre otras las contraindicaciones, y bueno, son relativas, se puede, no se debe o no se debería colocar en pacientes con baja masa muscular o pérdida de masa muscular. ¿Ya? En pacientes con obesidad mórbida, tampoco, pero como les digo, estas son contraindicaciones relativas, ¿ya? Va a haber muchas opciones en las cuales yo puedo administrar sí, pero no sería lo ideal, ¿no? En todo caso, yo tendría que buscar otra vía para estos pacientes, ¿ya? Porque siempre debe haber otra opción. No es que, no, dice la contraindicación y lamentablemente no se le puede colocar. Esa no es una respuesta. Nosotros tenemos que buscar alternativas para nuestros pacientes porque ellos no se pueden quedar sin administrar su tratamiento, ya sea para algún problema de salud o para prevenir alguna enfermedad como son la colocación de las vacunas. ¿Ya? Nuestros pacientes no se pueden quedar sin colocar su medicación. Solamente nos queda buscar alternativas para poder administrar. Entre las ventajas de esta vía intramuscular es que es menos dolorosa, pues el músculo posee escasas terminaciones nerviosas, ¿ya? Permite aplicar medicamentos que son irritantes para otras vías. Soporta mayor volumen de líquido y esto, ¿ya? Esta ventaja comparándolo de repente con la vía intradérmica y la vía subcutánea, ¿ya? Ella tiene mayor capacidad para poder administrar más volumen, pero si la comparo con viendo venosa le gana, ¿ya? Pero esta va a soportar mayor volumen de líquido comparándola con vía intradérmica y vía subcutánea. Otra de las ventajas es que pueden aplicarse sustancias oleosas, ¿ya? Esos medicamentos que los pacientes lo conocen como medicamentos aceitosos, ¿no? Porque van a llegar los pacientes que dicen, señorita, ¿me va a poner ese médico aceitoso? ¿No? Son estas sustancias o medicamentos oleosos, ¿ya? Que pueden administrarse por esta vía intramuscular. Sin embargo, para otras vías, como vía endovenosa, por ejemplo, no se recomienda colocar sustancias oleosas, ¿ya? Porque puede producir complicaciones como flebitis. Otra de las ventajas es que si el medicamento es soluble en agua, la absorción es más rápida que la vía subcutánea, ¿no? Entre sus desventajas es que hay mayor peligro de lesionar nervios o vasos sanguíneos, ¿no? Lo que habíamos comentado. Aquí ya existe una mayor red de vasos sanguíneos y puede perforar, ¿no? Eso es de repente una de las desventajas de esta vía. Otra es que puede lesionar los nervios, ¿no? Y ahí estaban de acuerdo a la zona de aplicación que ustedes elijan, ¿ya? Va a viajar ciertos nervios importantes, ¿no? Entonces, si yo no ubico bien dónde debo de colocar o inyectar, puncionar por esta vía, puedo llegar a lesionar estos nervios importantes, ¿ya? Eso pasa si es que yo no sé cómo ubicar la zona de aplicación, pero eso lo vamos a ver ahora justo para evitar esta desventaja. Es una desventaja, ¿ya? No quiere si yo sé, ¿va a pasar? No, si yo sé dónde se aplica, no va a haber ningún problema. Dentro de otras desventajas es que hay una posibilidad relativa de inyectar accidentalmente algún vaso sanguíneo, también puede pasar, ya eso puede pasar. Otra de las ventajas es que crea ansiedad en el paciente, por lo que el soporte psicológico, emocional que ustedes van a brindar a sus pacientes sea fundamental para reducir, ¿no? Esa ansiedad. Y si eso reduce, el paciente va a sentirse más relajado y por ende ese músculo también, así como el paciente se relaja, pues el músculo también se relaja. Y la administración del medicamento se va a dar de tal modo de que no sienta tanto dolor. Otra de las desventajas es de que debe tomarse las precauciones de asepsia,
¿ya? Si nosotros no practicamos una adecuada limpieza de la zona de aplicación, pueden ocurrir abscesos infecciosos en la zona, ¿no? Y eso es por una mala antisepsia, una mala antisepsia. Bien, entre las zonas de aplicación, ¿ya? Tengo el músculo del hombro, que es el deltoides. Este músculo, ya voy a tomar como referencia el acromión, el hueso acromión, que es este huesito de su hombro que ustedes pueden percibir. Este huesito del acromión, puedo medir 2 o 3 dedos hacia abajo y luego formar de manera imaginaria ahí en el bracito un triángulo invertido, así como ustedes ven aquí en la imagen, ¿ya? Un triángulo invertido. Este triángulo invertido hará o va a denotar que esta es la zona donde yo tendría que administrar por vía intramuscular. Entonces, casi en el centro de este triángulo invertido es donde va a ser mi punto de inyección. ¿Ya? Mi punto de inyección. ¿Por qué no me puedo ir más para la izquierda? Porque por aquí viaja, ¿ya? Un nervio también muy importante, ¿ya? Que es el nervio radial. Entonces, hay consecuencias, ¿no? Del poder lesionar este nervio si es que yo no mido bien dónde tendría que funcionar. Recuerden, tomen en consideración el huesito del acromión en el medio y luego bajen 2 dedos o 3 dedos hacia abajo y formen un triángulo invertido. En el centro de ese triángulo invertido, ese será su lugar de inyección, ¿ya? Ese triángulo invertido es un músculo deltoides, esa es la zona donde ustedes van a aplicar y la dosis, ¿ya? Que ella va a tolerar es de 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos, ¿ya? Más no va a tolerar este músculo, por si acaso. Habíamos dicho, ¿no? Que dependiendo de la zona, ¿ya? Se va a tomar en consideración cuánto es la cantidad máxima que puede tolerar, ¿ya? En poder recepcionar el músculo. Otra de las zonas de aplicación es el glúteo, ¿ya? Es el glúteo. Y para ello existen métodos que yo puedo aplicar, ¿ya? Para poder entender dónde sería el lugar correcto para puncionar. Entonces, el primer método es el método de los cuadrantes. Este método de los cuadrantes lo que va a hacer es dividir el glúteo en 4 cuadrantes iguales. Para eso, yo voy a tomar de referencia ciertos puntos del glúteo. Primero, tengo que hacer como una línea imaginaria. Vean ustedes estos puntitos, estas rayitas, ¿ya? Así separaditas, punteadas. Esto va a ser un cuadro, ¿ya? Un cuadrado, perdón, ¿ya? Imaginario, que va a tomar de referencia el surco interglúteo con el pliegue inferior del glúteo y la parte de la cresta ilíaca, ¿ya? Entonces, la cresta ilíaca ustedes lo pueden palpar, ¿ya? Es de la parte de su cadera, hay un huesito en la parte posterior que ustedes pueden percibir. Esa es su cresta ilíaca. Entonces, el inicio de esta cresta ilíaca, igual también van a hacer unas líneas imaginarias y luego van a unir esta línea de la cresta ilíaca con el pliegue inferior del glúteo, formando pues un cuadrado imaginario. Luego que he formado ese cuadrado, voy a hacer una división imaginaria internamente con 2 líneas que se van a cruzar, ¿ya? Entonces, al cruzarse estas 2 líneas, va a formar 4 cuadrantes del mismo tamaño. Y el cuadrante que vamos nosotros a considerar para colocar nuestra inyección es el cuadrante superior externo. Este cuadrante superior externo es el que ustedes van a utilizar para poder aplicar su medicamento o vacuna,
¿ya? Entonces, para que sea más seguro aún, recomiendan algunos que este cuadrante superior externo, ya haga yo un nuevo cruce de estas dos líneas y en el medio de ese cruce sea mi punto de inyección. ¿Ven? Entonces, lo que yo hago es que alejarme lo más que se pueda de quién, del un nervio muy importante también que viaja por esta zona, que es el nervio ciático. Miren este punto rojo y miren el nervio ciático por donde va y viaja. El nervio ciático está viajando por la parte interna, ¿no? Del glúteo. Y mi punto de inyección está en la parte externa, ¿ven? Superior externa. Entonces, este método de los cuadrantes sería ideal, ¿ya? Para poder calcular dónde sería mi punto de inyección y evitar el riesgo de lesionar el nervio ciático. Ahora, ¿cómo he elegido yo este músculo glúteo? ¿Ya? La dosis que va a poder recepcionar este músculo es de máximo 5 mililitros, ¿ya? 5 mililitros. Entonces, ya comparándolo con otra zona de aplicación, que es el hombro, ¿no? En este caso, el músculo deltoides solamente va a poder recepcionar 2 mililitros. Otra de las zonas de aplicación que yo puedo elegir es el músculo vasto lateral externo. Para hallar este músculo, lo que yo voy a hacer es tomar en consideración la pierna, ya la pierna que va desde la rodilla hasta la cabeza del fémur, y este espacio, este trayecto del muslo, ya del muslo, perdón, vamos a dividirlo en 3 partes iguales, ¿ya? Esta parte del medio, ¿ya? Esta parte del medio es la que yo voy a elegir para que sea mi zona de aplicación del inyectable, ¿ya? Que sería el tercio medio, ¿ya? El tercio medio lateral externo, o sea, es al costadito, ¿ya? Del muslo, por si acaso, pero que tiene mirada externamente. Entonces, donde ustedes ven este color rojito, este puntito, va a ser el punto de inyección para colocar el medicamento por vía intramuscular. Este es el músculo vasto lateral externo. De esta manera van a hallarlo y la zona que yo voy a aplicar será en el tercio medio lateral externo. ¿Cuánto es la dosis que puede soportar este músculo vasto? Es de 5 mililitros también, ¿ya? Tiene también esa capacidad mayor, ¿no? De recepcionar solución medicamentosa, que es de 5 mililitros. Otro de los métodos, aquí nos hemos saltado. Si nosotros, por ejemplo, seguimos, ¿no? Y queremos utilizar el músculo glúteo, ya, lo que podemos optar también sería dentro de los métodos el método de la diagonal. Para el método de la diagonal vamos a considerar, ya, como puntos de referencia el inicio del surco interglúteo, que sería este punto. Y vamos a trazar una línea imaginaria que llegue hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cómo hallo esa espina ilíaca anterosuperior? Igual les invito a ustedes ahí en sus hogares que palpen, hay un huesito que sobresale en la parte de su cadera, pero adelante, ya adelante. Entonces, adelante de ustedes en su cadera van a percibir un huesito que sobresale. Ese huesito ahí en su cadera es su espina ilíaca anterosuperior. A partir de esa espina ilíaca hasta el inicio del surco interglúteo se ha creado una línea imaginaria. Esta línea celeste que ven aquí se ha formado, ¿no? De manera imaginaria, y ahora vamos a dividir esta línea imaginaria en 3 partes iguales, ¿ya? En 3 partes iguales, que sería este palito negrito que ven aquí, ¿ya? En 3 partes iguales.
Entonces hemos dividido esta porción interna, esta la del medio y esta externa. Ahora, el punto de inyección para este método sería entre la unión de la porción externa con la porción media. O sea, sería este palito de aquí que ven aquí, ¿no? Que une estas dos porciones. Y esa unión, esa intersección entre ellas dos, ese punto sería nuestro punto de inyección. ¿Está entendido? Y si ven este punto, ¿ya? También se ubica lejana al nervio ciático. Entonces no va a haber problemas o alguna complicación, ¿ya? Al momento que administramos nuestro medicamento. La dosis, ya sabemos que el glúteo puede tolerar una dosificación máximo de 5 mililitros, ¿ya? De 5 mililitros. Otro de los sitios de aplicación también sería ventroglútea. Para la zona ventroglútea, nosotros tenemos que considerar como puntos de referencia a la cresta ilíaca, ¿ya? Y a la espina ilíaca anterosuperior. Tomando de referencia estos dos puntos, lo que yo voy a hacer es acercar mi mano, ¿ya? Y voy a separar, voy a tomar en consideración el dedo índice apuntando o palpando la espina ilíaca anterosuperior y el dedo medio hacia la parte más superior, ¿ya? De la cresta ilíaca. Casi en el medio, vean ustedes. Y esta separación va a formar un triángulo, ¿no? Un triángulo entre mis dedos y este huesito, ¿no? Y este espacio, ¿ya? Que se formó, este triángulo imaginario, va a ser este músculo, ¿ya? Ventroglúteo, y en el medio es donde ustedes van a puncionar. Donde ven este color rojito, este puntito, es donde ustedes van a puncionar, ¿ya? Y cuánto es la dosis, ¿ya? Que puede tolerar este músculo. Es igual de 5 mililitros. Entonces tiene también una muy buena capacidad de recepción este músculo, ¿ya? En quienes de repente nosotros podemos administrar por vía intramuscular en esta zona. Vean que esta zona a veces parece no tan cómoda, ¿no? Para el paciente, pero esto podría ser como opción a pacientes, por ejemplo, puérperas, pacientes que están en el área de hospitalización de ginecología, ¿ya? Pacientes que no pueden conservar a veces posiciones como boca abajo, boca arriba, entonces son pacientes que están todo el tiempo de manera expuesta la parte lateral de las caderas, entonces ellas podrían ser capaces de colocarse en estas zonas, ¿no? Más que todo para pacientes con diagnósticos ginecológicos sería ideal colocar en esta zona ventroglútea. Entre el equipo y material que necesito para administrar por vía intramuscular, tenemos los guantes. En este caso podrían ser guantes no estériles. Un antiséptico, el antiséptico opción es el alcohol de 70 grados, ¿no? Algodón seco, una jeringa. La jeringa en cuanto al tamaño, va a depender de cuánta es la solución que yo voy a administrar, ¿no? Para mi paciente. Yo tengo como opción la jeringa de 1 mililitro, de 3 o de 5 mililitros, ¿no? Esta está graduada en mililitros o también puede estar graduada en centímetros cúbicos, ¿ya? Hay una aguja que yo puedo utilizar solo para cargar el fármaco, también necesito una de ellas, ¿no? Estas agujas por lo general son agujas de gran calibre, ¿ya? Una aguja corta también para poder administrar el mismo medicamento, ¿ya? En caso de las vías intramusculares, puedo utilizar agujas número 21, 23, número 22, ¿ya? Son agujas que dependiendo del tamaño del paciente, voy a utilizar o voy a tomar como opción para administrar el medicamento.
necesito un fármaco, ¿no? O vacuna que, que va a necesitar mi paciente. Hay fármacos que necesitan prepararse también porque ustedes recordarán este medicamento como la penicilina. Creo que ya en la actualidad no se está ya comercializando ese medicamento, pero son medicamentos que vienen en presentación en viales, en polvo, ¿no? Y estos medicamentos necesitan ser preparados, ¿no? Entonces también para eso necesito una aguja para cargar, porque no solamente va a servir para cargar, sino también para poder preparar. Necesito también una, un recipiente para poder dejar, ¿no? Ya el medicamento cargado, ¿no? En la jeringa con su aguja respectiva para administrar el medicamento. Y bueno, elementos para poder eliminar luego que haya terminado el procedimiento en sí. Acá están nuestros materiales, ya que necesito para administrar por vía intramuscular. Y entre las medidas que yo les había mencionado de opciones como agujas, tenemos la aguja número 23, la de base azul, que idealmente sería para pacientes pediátricos, si yo quiero administrar por vía intramuscular. En caso de la 22, es una aguja un poco más larga, ya, pero un poco más delgada también, y esta tiene una base negra o ploma. Me va a servir mucho para pacientes delgados, ¿ya? Y en caso de la 21 gauge, que es la de base verde, que generalmente viene ya esta aguja con su jeringa, ¿ya? Es ideal para un paciente adulto en general. Y entre agujas de 20, 19, 18, 20 de repente a personas que tienen una mayor grasa, ¿no? Y necesito que llegue lo más profundo, ¿no? Y que tenga gran calibre, sería el 20. Podría utilizarlo, ¿no? Para personas un poco más grandes, adultos más grandes. Pero para carga, ya del medicamento, utilizo 19, 18 gauge, que son jeringas con una longitud mayor y también de gran calibre, son más gruesas, ¿ya? Y bueno, los guantes que habíamos mencionado son guantes simples, no necesito que sean guantes quirúrgicos o estériles. El alcohol, el algodón y la riñonera para poder transportar ya mi jeringa lista para preparar el medicamento. En caso del procedimiento ya, nosotros tenemos que informar al paciente, ¿ya? Nos informamos a nuestro paciente, explicamos acerca de qué le vamos a realizar y cómo también lo vamos a realizar. Vamos a proporcionar también intimidad al paciente. ¿Por qué? Porque con la posición, perdón, la zona de aplicación que yo elija, ¿ya? Va a implicar que el paciente tenga que retirarse un poco de ropa, ¿no? Entonces el paciente no puede estar expuesto. Hay que brindar intimidad al momento que nosotros vamos a administrar por vía intramuscular. Entonces, si de repente utilizamos el músculo glúteo, vamos a solicitar al paciente colocarse en una posición prona, vamos a pedirle que se descubra el glúteo, solo un poco nada más, ¿ya? Para poder administrar el medicamento, así como ustedes ven aquí en la imagen, ¿ya? Voy a elegir el músculo, el glúteo, miren ustedes, ¿ya? Elijo esta zona donde está marcada la X, es donde yo voy a aplicar el inyectable. Para eso le voy a pedir al paciente, ¿no? Que baje un poco el pantalón y hacer primero pues la trisepsia y luego la aplicación. Pero quiero que vean cómo es que tengo que solicitar a mi paciente ya que descubra la zona. No hay necesidad de que se baje el pantalón o la falda, el short, lo que tenga el paciente. ¿Ya? Solo un poco y yo ya hago la medición de manera imaginaria. No es que yo voy a marcar en la zona, para nada. Solamente lo que hemos mencionado en las zonas de aplicación me va a servir como referencia para ubicarme bien al momento de administrar el medicamento por vía intramuscular, si es que aquí, como en el ejemplo se ve en la imagen, no elegiría el glúteo. Bien, entonces yo elegí el glúteo y lo que voy a hacer es utilizar alguno de los métodos que hemos visto. Puedo utilizar el método de los cuadrantes, puedo utilizar el método de la diagonal, la cual yo me sienta más cómoda y que recuerde también para poder administrar el medicamento, lo utilizo,
¿ya? Para esta, para esta imagen, ¿ya? Nosotros hemos elegido el método de los cuadrantes, ¿no? Hacemos una división imaginaria en este glúteo mayor y luego en el cuadrante superior externo, lo ideal, ¿no? Sería luego hacer otras dos líneas imaginarias que se crucen y en ese punto de intersección, es este punto rojo grande, sería mi punto de inyección, ¿ya? Para administrar el medicamento. Bien, entonces yo ubiqué, ¿no? Elegí el glúteo, ahora ubiqué el punto de inyección y ahora voy a proceder a realizar la antisepsia la asepsia con un antiséptico, ¿no? En este caso, nuestro alcohol de 70 grados con algodoncito, ¿no? Empapadito y vamos a realizar la limpieza de adentro hacia afuera, ¿ya? Como si fuera un espiral. ¿Cuántas veces necesito yo limpiar esta zona? Todas las veces que sean posibles hasta que esté limpia, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque yo quiero evitar la complicación, ¿no? La más famosa, el absceso. Luego que yo elegí la zona, ya hice la limpieza, voy a tomar mi jeringa con la mano que yo domino, porque también tenemos personal de salud que son zurdos, entonces no podemos decir que puede agarrar con la mano derecha, ¿no? Con la mano que dominas, vas a agarrar la jeringa, el cuerpo de la jeringa, ¿ya? Como si estuvieras agarrando un lapicero o como si estuvieras jugando a lanzar los dardos, ¿ya? De esa manera vas a agarrar la jeringa con bisel hacia arriba, vas a pedir a tu paciente que se relaje, pero no se va a relajar si tú le dices. Vamos a solicitar al paciente que respire profundo, ¿ya? Y que bote el aire despacio. Y en ese momento que ellos están haciendo esa respiración profunda y exhalan, vamos a ingresar la aguja bisel hacia arriba en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Siempre 90 grados. ¿Por qué 90? Porque tenemos que llegar al final de todas las capas, que sería el tejido muscular. Luego que yo puncioné, voy a aspirar, ¿ya? Voy a aspirar, voy a llevar el émbolo hacia afuera, ¿ya? ¿Para qué? Para cerciorarnos de que no hayamos topado algún vaso sanguíneo. Y eso se va a evidenciar si es que al momento de aspirar ingresa sangre por dentro de la jeringa, significa que hemos perforado, ¿no? Un vaso. Entonces, ¿qué denota? Que yo tengo que retirar esa jeringa con la aguja, ¿ya? Y preparar todo nuevamente. Todo nuevo. Nuevo medicamento, nueva jeringa, nueva aguja, todo nuevo. Y busco otra zona de aplicación. Pero si yo aspiro y no encontré retorno sanguíneo, ya aquí en el cilindro de la jeringa, entonces voy a proceder a inyectar suavemente el medicamento en una velocidad regular, ni muy rápido ni muy lento. Luego que yo haya colocado todo el medicamento, ya, voy a estar lista con una torunda de algodón seco y me voy a ubicar en la zona de punción y retiro la aguja en el mismo ángulo que coloqué, 90 grados, y automáticamente dejo ese algodoncito seco en la zona de punción. Lo que yo voy a hacer con esa acción es lograr una hemostasia. Al momento que yo retiro la agujita de la piel del paciente puede haber sangrado, entonces por eso estamos dejando el algodón con un esparadrapo o el paciente mismo puede agarrar y presionar solamente para generar la hemostasia, ¿ya? No hay que pedirle al paciente que se masajee esa zona, ¿ya? Porque si no puede irritar, ¿ya? Esa zona de aplicación. Luego de ello, procedemos a eliminar el material donde corresponde, ¿no? Si es la jeringa, se elimina en la bolsa roja y la aguja se elimina en el recipiente rígido, ¿no? Y el algodoncito que hemos utilizado para limpiar al paciente, lo vamos a eliminar en la bolsa roja. Luego de ello, vamos a dejar cómodo y seguro a nuestro paciente. Igual hay que observarlos, ¿ya? Recuerden que el medicamento que están administrando tiene un buen volumen. Puede ser de 2 centímetros, puede ser de 5. Entonces, el paciente ya te manifestó en la entrevista, ¿no? Que no es alérgico al medicamento. Sin embargo, cuando estás colocando y vas notando que tu paciente no puede respirar, ¿no?
hay sudoración excesiva, significa que está empezando a hacer una reacción alérgica al medicamento que le estás colocando en ese momento. Por eso es que siempre hay que observarlos. Ya no es que simplemente le pongo ya y se va, no. Yo voy administrando y puedo dando, ¿todo bien, señor, señora? Sí, todo bien, les puedo responder. O de repente el paciente empieza a sentir mareo, siente que ya no puede respirar bien, ¿ya? Está iniciando alguna reacción alérgica a ese medicamento que están colocando. O de repente también vacuna, porque hay también reacciones adversas a las vacunas. Bien. Otro de los pasos que yo tengo que realizar en caso yo elija la zona ventroglútea, por ejemplo, ¿ya? Tengo que hacer todos los pasos iniciales. Algo que me olvidé era que cuando explican el procedimiento al paciente, ¿no? Colocan en la posición adecuada para administrar el medicamento, hay que realizarnos el lavado de manos. No nos olvidemos, ¿ya? Lavado de manos y luego calzado de los guantes. Y para este procedimiento vamos a dejar a nuestro paciente en una posición lateral, ya sea cualquiera de las posiciones, izquierda, derecha, no hay ningún problema, pero que sea lateral. Nosotros vamos a colocarnos frente a frente al paciente y colocaremos la mano no dominante en la cadera del paciente, tomando en cuenta que la punta de los dedos del profesional, ¿ya? Sean ubicados en la cresta ilíaca, abriendo los dedos índice y pulgar. Esto para crear el espacio, ¿no? Donde será la punción. Esa apertura de los dedos índice y medio va a formar un triángulo, ¿no? Un triángulo imaginario. Acá hay una corrección, es índice y dedo medio. Entonces se va a formar ese triángulo y en ese espacio, en el medio, donde ven ustedes esta X, es ahí donde va a ser la zona de punción. ¿Ya? Ese va a ser su punto de inyección para administrar el medicamento. Entonces, antes de administrar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar la asepsia con una torunda humedecida con alcohol de 70 grados y la forma como lo vamos a hacer es de adentro hacia afuera, ¿ya? De adentro hacia afuera como si estuviera formando una espiral. Termino de hacer la limpieza y voy a tomar la jeringa con la mano que domino, ¿ya? Igual, como si estuviera yo agarrando un lapicero, un lápiz, ¿ya? O estuviera jugando a los dardos. De esa manera va a ser la posición que yo voy a adoptar mi mano con la jeringa, ¿ya? Solicito igual al paciente que respire profundo y vamos a ingresar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 90 grados. Vamos a aspirar el émbolo, ¿ya? Para cerciorarnos de que no hayamos topado algún vaso sanguíneo y inyectamos suavemente el medicamento, ¿ya? Si no hay retorno sanguíneo dentro del cilindro de la jeringa, entonces podemos administrar normalmente este medicamento. No va a haber ningún problema. Colocamos en una velocidad ni muy rápido ni muy lento y procedemos a administrar el medicamento. Luego que hayamos terminado, vamos a colocar la torunda de algodón en el sitio de punción y vamos a retirar la aguja en el mismo ángulo que hemos colocado, en ángulo de 90 grados. No vamos a masajear esa zona, ya, por favor, y luego vamos a dejar cómodo y seguro a nuestro paciente. En el caso de elegir el músculo deltoides, ya, tengo que tomar en consideración, ya saben, como punto el acromión, ¿no? Y a partir de ahí, 2, 3 dedos hacia abajo y formar un triángulo invertido. En el medio de ese triángulo será su sitio de inyección. Los pasos, yo tengo que informar al paciente de lo que yo voy a realizar, la zona donde le voy a colocar y cómo lo tiene que descubrir, ¿no? En esta parte del brazo, ya no va a ser muy difícil. Vamos a pedir solo que se levante la manga del polo y vamos a proceder a hacer la limpieza de la zona. ¿Está bien? El paciente, si es que va a ser colocado en este sitio, sería ideal que esté sentado, ¿ya? Esté sentado para recibir la inyección por vía intramuscular. En los casos de ventroglúteo y de glúteo, si elegimos, sería ideal también que el paciente esté echado en una camilla o en su cama, ¿ya? No les recomendaría que cuando coloquen por vía intramuscular el paciente esté parado,
¿ya? Ya casi la mayoría de nuestros pacientes sufren de ansiedad. Entonces, si ustedes le colocan parados a sus pacientes, la ansiedad va a ser tanta que el paciente puede desmayarse. Entonces, está parado el paciente, pero puede llegar a desmayarse. Entonces, aparte de que ya se desmayó, lo que va a crearse es una lesión por caída. Y eso también es un mal indicador en cuanto a los cuidados de enfermería que nosotros debemos de realizar. ¿Ya? Entonces, como recomendación para que ustedes puedan administrar por vía intramuscular, mejor pídanle que se echen una camilla o que se en una cama. Y si van a elegir el músculo deltoides, mejor que esté sentado. ¿Ya? Elijo la zona, ya vi dónde va a ser el punto de inyección y voy a proceder a hacer la limpieza de la zona, de adentro hacia afuera, con bisel hacia arriba, agarro muy bien mi jeringa como si estuviera agarrando un lápiz o un lapicero y voy a proceder a inyectar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquí no hay necesidad de hacer pliegues como en vía subcutánea. ¿Se acuerdan que en vía subcutánea hacíamos unos pliegues, ¿no? Como una pequeña elevación para llegar al tejido subcutáneo. En esta ocasión no, ¿ya? No hay nada que hacer, no hay que hacer pliegues, inclusive hay que mantener la firmeza de la piel para administrar por esta vía. Entonces, lo, lo que vamos a hacer, igual que los otros pasos, es inyectar, funcioné en un ángulo de 90 grados, voy a aspirar para ver que no haya topado algún vaso sanguíneo, y si no es así, pues procedo a administrar el medicamento en una velocidad ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Para no causar dolor o molestias en nuestros pacientes. Luego ya estoy lista, ¿no? Con una torunda seca de algodón, ¿ya? Con la mano que no domino, me ubico en la zona de punción y con la mano que sí domino, voy retirando la aguja después de haber administrado todo el medicamento, retiro la aguja en un ángulo de 90 grados y rápidamente dejo un algodón seco ahí, en la zona de punción. Puedo pedirle al paciente que lo presione o puedo dejar un esparadrapo para que haga la famosa hemostasia. ¿Ya? Entonces vean ustedes aquí en la imagen, miren cómo se coloca en un ángulo de 90 entre la aguja, ¿ya? Y la piel del paciente, en ángulo de 90. Y así como introduje toda la aguja, por si acaso la aguja, si introduce una parte, así como en intradérmica, no. Aquí en vía intramuscular, toda la aguja tiene que perforar la piel del paciente. Administro el medicamento y luego toca el retiro, también en 90 grados. Y bueno, dejo el alcohol con un esparadrapo para realizar la hemostasia, si le solicita al paciente que no masajee esa zona, y luego vamos a dejar seguro, ¿no? Descansando a nuestros pacientes, ¿ya? Porque igual, ya saben, hay que observarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se pusieron la vacuna contra el COVID-19? Ustedes les colocaron la vacuna y luego rápidamente se retiraron de ese espacio donde estaban colocando la vacuna. No, ¿verdad? ¿Qué pasa con la administración también de las vacunas? Que hay que observar después de administrarlas, porque también hay eventos adversos, ¿ya? Entonces tenemos que observar por eso el paciente y si no hay, perfecto. Y si la hay que actuar, ¿ya? Por eso no les dejaban ustedes, cuando terminaban de administrar la vacuna, no les dejaban irse rápidamente, les decían que se sienten en un lugar que sean muy fáciles también para observarlos, porque había que esperar de repente algún evento adverso, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver este video para que se pueda entender, ¿ya? De qué estamos hablando cuando hablamos de vía intramuscular, ¿ya? Vamos a dirigirnos rápidamente a la preparación. Primero la preparación del medicamento, ¿ya? Y cómo, ¿ya? Vamos a proceder a la administración. Entonces, hasta aquí, este punto, ¿ya?
Vamos a observar, ¿ya? Los materiales que se utilizan y cómo debe administrarse para la vía intramuscular en la zona de glúteo, ¿ya? A ver, voy a darle play nuevamente y ahora sí prestamos atención al video. Muy bien. Bien, entonces la forma como se han dado los pasos para la administración por vía intramuscular, ¿ya? Han sido claras. Lo que sí al final menciona el licenciado es que si nosotros no contamos con ciertos materiales de eliminación, como son estos recipientes rígidos, ¿no? Nuestra realidad es diferente, ¿no? Hay sitios donde sí contamos, pero otros no. Ni siquiera contamos con estas cajas de cartón que son para eliminar los materiales punzocortantes, ¿no? Existen, o mejor dicho, se le ingenian muchos de los profesionales de la salud que trabajan de repente en lugares de frontera o lugares alejados de la capital, que utilizan hasta botellas de gaseosa para poder eliminar los objetos punzocortantes. Imagínense, hasta ese punto, lamentablemente hemos llegado porque no existen estos materiales en esos establecimientos de salud. Entonces, lamentablemente, ¿no? Porque según la norma, dice que cuando terminamos de aplicar algún medicamento parenteral, esta aguja debe eliminarse en esos recipientes rígidos, ¿ya? Sin reencapuchar. ¿Qué significa? Que esa tapa protectora, ¿ya? Que va en la aguja, no se debe de volver a colocar. ¿Por qué? Porque hay riesgos de que usted se pinche. Por eso es que se quedó en la norma de que ya no se iba a reencapuchar, no se va a colocar esa tapa nuevamente en la aguja.
¿ya? Entonces, se tendría que eliminar directamente. Pero como decía, también tenemos que especificar que existe otra realidad, ¿no? Pero la recomendación para ustedes es que soliciten estos materiales de eliminación. No podemos estar trabajando como yo creo o como debe ingeniarse uno, no. Uno tiene que trabajar con lo que debe ser, que son mis recipientes rígidos, ya mis bolsas de colores, también para poder saber en dónde se debe eliminar correctamente estos residuos usados. Bien, sigamos. Entre las complicaciones de esta vía, ¿ya? Pueden ser los abscesos o enfisema. El absceso ya sabemos que es por una mala limpieza de la zona de aplicación, ¿ya? Entonces se puede producir esta pus en esa zona. Y los enfisemas, cuando ustedes cargan el medicamento, procuren de que no haya aire, ¿ya? O burbujas grandes dentro del cuerpo de la jeringa y en la misma aguja, ¿ya? Verifiquen. Ustedes administran, no se dan cuenta y administran el medicamento junto con una gran cantidad de aire, pueden producir esta complicación que son los enfisemas, ¿ya? Otra de las complicaciones son los hematomas, ¿no? De casualidad yo agarré, administré y perforé o rocé un vaso sanguíneo, ¿no? Y se evidencia por un color medio morado, ¿no? Que luego ya con el tiempo se va absorbiendo y va tomando otros colores, ¿no? Y eso se va entendiendo de que la sangre que se ha acumulado en el tejido, ¿no? Se va reabsorbiendo poco a poco. Y bueno, la complicación de repente más grave sería pues la lesión de los nervios ciático y radial, ¿no? El cual va a crear una inmovilidad, ¿no? De repente temporal o hasta permanente en nuestros pacientes. Y sí ha habido casos, ha salido en las noticias muchos de estos establecimientos como boticas mm, o, o hasta en las casas también van las personas, no, ella creo que ha estudiado, sabe algo, no nos confiemos, ¿ya? Tenemos que estar muy bien preparados para poder administrar algún medicamento por cualquiera de estas vías parenterales. En este caso, para la vía intramuscular, ya que yo creo que la complicación más grave de todas ellas es esta, ¿ya? La de lesionar los nervios, y es porque yo no conozco por dónde pasan, ¿no? Estos nervios importantes. Eso se sabe por anatomía. Ya nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Por dónde pasan para no lograr perforar o lesionar esa zona, yo tengo que ubicar mi punto de inyección lo más lejano posible. Y para eso existen métodos que los hemos visto. Bien, entre las conclusiones, ¿no? Lo que nos vamos a llevar a casa frente a toda esta sesión que hemos revisado, es que esta vía intramuscular, ¿no? Se absorbe rápidamente comparándola de repente con la vía subcutánea, ¿no? Debido a que existe una mayor vascularización y perfusión sanguínea en el tejido muscular. Otra de las conclusiones es que permite la administración de volúmenes mayores, ¿no? De medicamentos que no pueden ser absorbidos adecuadamente por otras vías. Y habíamos mencionado cuáles son esas vías, ¿no? Que son las vías intradérmica y subcutánea, ¿no? Comparándolas con ellas. Ella tiene la mayor capacidad de almacenar más volumen. Y estas pues pueden ser vacunas o tratamientos como antibióticos, ¿no? También existen para analgésicos que se pueden administrar por esta vía intramuscular. Se requiere, ¿no? Conocimientos y habilidades para asegurar que la inyección llegue al músculo adecuadamente. ¿Para qué? Con esto nosotros evitamos lesionar nervios importantes o hasta vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Puede causar dolor en el sitio de inyección? Así es, ¿no? Hay algunas complicaciones que habíamos mencionado que lamentablemente se pueden dar, ¿no? Como son los hematomas o irritación local. Y también existe el riesgo de infección si no se siguen las técnicas asépticas adecuadas, ¿no? Si nosotros hacemos una mala técnica de la limpieza en la zona de aplicación, podemos producir otras complicaciones que son los famosos abscesos. Entonces, considerando todos estos puntos, ¿ya? Como una retroalimentación de nuestra vía intramuscular,
Ya hemos llegado al final de la sesión. Así que muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta este punto y vamos a revisar si es que hay algún comentario o alguna consulta también. Ya si es que la hay, vamos a resolverla ahora desde que nos gane el tiempo. Permítame, voy a detener la presentación. Y ahora sí, vamos a revisar. Miren, muy bien, yo creo, o son dos cosas. O ha quedado muy claro, o, o no se ha entendido nada. No tenemos algún comentario o consulta, ¿ya? Así que, ay, muchas gracias, María. Muchas gracias, María. No hay problema. Uy, Enrique, la eh, clase pasada estuvo muy participativo, mire, y ahora Enrique ha llegado a las justas a la clase. Bueno, no hay problema, Enrique. Igual, como había comentado nuestra coordinadora de aula, estas sesiones están grabadas, así que no hay problema, ¿no? De manera sincrónica pueden revisarlo también. Aquí una alumna del aula, ¿qué tiempo desaparece un émbolo? Me imagino, ¿a qué te refieres con que desaparece un émbolo? ¿Será un enfisema? ¿A qué se refieren? Bueno, mientras que podemos correr, de repente es algo que se escribió rápido y no se digitó de manera correcta, pero por ejemplo en caso de las complicaciones, ¿no? Si tenemos dentro de las complicaciones hematomas, ¿no? Presencia de de la sangre acumulada en tejido, lo que podemos hacer para poder ayudar a absorber rápidamente es aplicar gasitas con suero fisiológico en esa zona para que pueda reabsorber rápidamente. ¿Ya? El sodio hace que ayude a disipar esa sangre rápidamente en el tejido, ¿no? Puede ser una opción. O también existen algunas cremitas antitrombóticas que son el famoso Urodoid, se puede utilizar para eso, ¿ya? Ahora sí, creo que se corrige. Sí, eso mismo, dice Miranda. Ya está. Sí, en caso de la embolia, al igual como en el hematoma se espera que se disipe y desaparezca, si es una cantidad mayor, ya, estos enfisemas pueden viajar hacia las arterias, ¿ya? Y de repente, si tiene suerte el paciente, esos enfisemas pueden hacerse pequeñas y disiparse, ¿no? Pero si no, va a tener que entrar a una intervención quirúrgica, ¿ya? Eh, no podemos dejar así nada más al paciente que se vaya, pero en los enfisemas para esta vía intramuscular, la verdad que es muy extraño porque hay que administrar, será pues casi toda la jeringa llena de aire, ¿no? Si hay, por ejemplo, burbujas pequeñas dentro de la jeringa, con eso no voy a crear un enfisema. Así que no nos preocupemos por eso, ¿ya? Pero si yo administro pues una jeringa llena de aire de 5 mililitros o de 10 mililitros, ahí sí hay un problema, ¿no? Ahí sí se va a crear esta complicación. Eso sería muy grave porque hay que o ser muy inexperto o hay que estar muy distraída o de repente a veces no sé con qué fin podrían administrar tanta cantidad de aire en un paciente, ¿no? Porque yo creo que todo personal de salud siempre va a crear eh, un bien, ¿no? Hacia la otra persona. Bien, ahora sí vamos a seguir leyendo los comentarios. Carmen refiere, émbolo es parte de la jeringa, sí es, ¿no? Esto ya lo habíamos revisado. El émbolo es justo esa parte de la jeringa que va internamente, ya por dentro del cilindro de la jeringa. Entonces ella se va a encargar de introducir
¿no? O también aspirar, ¿no? Esa va a ser su función del émbolo. Ah, otra de las consultas, agua ovular. Estaría bien también, ¿verdad? Agua ovular. Eh, no conozco ese término ovular, no sé si es de repente que se digitó rápido, pero para poder diluir, me imagino que debe ser eso, para poder diluir los medicamentos como los medicamentos en polvo, puede diluirse con agua estéril, con suero fisiológico. Hay algunos medicamentos que pueden causar mucho dolor al administrarse, entonces se recomienda que se mezcle con lidocaína también. Entonces tengo muchas opciones para poder diluir el medicamento en sí, ¿ya? Juana, muy clara la exposición, muchas gracias también para ti por haber entendido. Ya igual si no hay algo que no se entienda, por favor me lo hacen saber a través del chat. Gracias también Miranda, ya se entendió. Marcela pregunta lo que dice referente al aire en jeringa, ¿es verdad que puede causar la muerte? Claro, sí, sí puede, pero como les mencionaba, hay que introducir una gran cantidad de aire para producir esta complicación del enfisema, la verdad. En caso de vía endovenosa, ya también puede haber enfisema, que es otra de las complicaciones, pero ahí igual, ¿no? Si se administra en grandes cantidades, ¿no? Es un poco más peligroso porque en vía endovenosa el medicamento pasa directo al torrente sanguíneo, entonces ahí no hay mucha opción, ¿no? Y la acción que se tiene que hacer en ese momento debe ser muy rápida, la verdad, porque está yendo directo al torrente sanguíneo, pero para vía intramuscular no sucede eso. Bien. ¿Alguna otra consulta? Creo que no hay. Ok, Enrique pregunta. Ah, ya Enrique, no te preocupes. Esa consulta sí lo resuelve nuestra coordinadora de aula. Ya ella te va a disipar esa pregunta, esa consulta. Gracias, Marcela, a ti también. Bien, entonces, si no tenemos consultas, preguntas, ¿ya? Eh, con esto entonces damos por concluida la clase. Ya el día viernes estamos viendo lo que es vía endovenosa y los espero temprano. Yo también llegué unos minutos tarde, así que no te preocupes, Enrique. Muchas gracias. Entonces los dejo con nuestra coordinadora de aula y nos vemos el día viernes. Permiso. Muchas